Comenzamos hoy el módulo 5 del curso introductorio a distancia en salud ocupacional, donde vamos a abordar los efectos a la salud. Vamos a desarrollar lo que son los efectos a la salud, el concepto de enfermedad laboral y la diferencia con lo que es accidente de trabajo. Vamos a también a conceptualizar lo que es enfermedad relacionada con el trabajo y la diferencia entre una y otra, y los criterios diagnósticos, aquellos elementos que nos van a servir para construir lo que es un diagnóstico final y definitivo de enfermedad laboral o enfermedad relacionada con el trabajo. Nosotros tenemos dos grandes efectos producto de la exposición a diferentes factores de riesgo en los centros de trabajo, que son los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Esos son, a grandes rasgos, los dos grandes efectos. ¿Cuál es la diferencia entre accidente de trabajo y enfermedad ocupacional? Nosotros ya habíamos visto en el módulo 4, donde se hizo una descripción completa de lo que es accidente de trabajo, sus agentes causales y su investigación y análisis. Nosotros habíamos dicho en el módulo anterior que los accidentes son hechos violentos, son producto de fuerzas externas, donde el periodo de latencia entre el hecho y el daño a la salud es muy corto. Entonces hablamos de un evento súbito repentino, de latencia corta entre en que ocurre el hecho y el daño a la salud. Cuando hablamos de accidente de trabajo, por supuesto que estamos hablando de que está relacionado con la actividad laboral, con el ambiente de trabajo, donde sus efectos son irreversibles. En algunos casos, los efectos pueden ser irreversibles. Cuando quedan secuelas, cuando queda daño irreversible a la salud. Sin embargo, si hablamos, por ejemplo, de fracturas, un trabajador que sufra una fractura, pues la fractura se consolida y si no hay una complicación, pues es reversible. Pero ¿qué del accidente? El accidente ocurrió un hecho violento que generó un daño a la salud, pero ese daño es temporal. Los accidentes generan lesiones o efectos desde leves hasta graves. Hablamos, como es lo que les decía, de un hematoma, por ejemplo, por un golpe, producto de un contacto violento con una pieza metálica, hasta efectos graves como es la muerte, que son prevenibles. Sí, todos los accidentes son prevenibles. Entonces aquí está lo que es el concepto y las características de los accidentes. Ahora veamos la enfermedad. La enfermedad, a diferencia del accidente, es producto de la exposición crónica. Ella se va a ir evolucionando de manera lenta entre lo que es la exposición y el daño a la salud. Entonces vamos a tener que esa es la primera gran diferencia. El tiempo, la latencia entre la exposición y que aparezcan los daños o que aparezca el daño a la salud es un periodo de latencia prolongada. En el caso del accidente tenemos que es una latencia corta, y esto es importante considerar. Entonces, la enfermedad, repitiendo, tiene una evolución crónica lenta con un periodo de latencia prolongada para que aparezcan daños a la salud. Relacionada con el trabajo, por supuesto, y vamos a ver cómo construimos el criterio o los diferentes criterios nos van a construir para decir se trata de una enfermedad ocupacional o relacionada con el trabajo. Efectos irreversibles. Sí, a diferencia del accidente, los efectos de las enfermedades ocupacionales en el 100% de los casos son irreversibles. Una persona que adquiera una silicosis, y esa silicosis es de origen ocupacional por exposición crónica a polvos de sílice, le provoca una fibrosis pulmonar. Esa fibrosis pulmonar se mantiene en el tiempo aún cuando se separe de la exposición. En el caso de la lesión auditiva inducida por ruido, también es un daño irreversible a las células ciliadas del órgano de Corti.
Una vez que se daña esa célula de origen nervioso, pues no es reparada. Entonces, esa lesión es irreversible. Por lo general, y por eso es que hablamos de que las enfermedades ocupacionales son irreversibles, provocan daños irreversibles. De allí la importancia del diagnóstico precoz, de la vigilancia epidemiológica para el diagnóstico precoz. Por lo general, entonces, generan lesiones graves y, al igual que los accidentes, pues todas son prevenibles. En salud ocupacional, los accidentes y las enfermedades, todas son prevenibles cuando nosotros tenemos control de los factores de riesgo causales de estos efectos. Desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de lo que es la alteración a la salud, nosotros podemos conceptualizar enfermedad laboral como la alteración de la salud nosológicamente bien definida, producida por la acción directa del trabajo o con ocasión al trabajo. Este es el concepto que da la Organización Mundial de la Salud, alteración de la salud nosológicamente bien definida, donde identificamos y establecemos una relación causa-efecto con un factor causal, producida por la acción directa o por el hecho del trabajo. Nuestra ley, nuestro marco legal, la LOPSIMAT, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, en su artículo 28, la define como aquellos estados patológicos contraídos con ocasión al trabajo o exposición al medio en que el trabajador se encuentra obligado a trabajar. Todo es un hecho imputable a la acción de agentes físicos, ergonómicos, químicos, meteorológicos, biológicos, psicológicos y emocionales, que se manifiestan por una lesión orgánica, temporal o permanente, contraída en el ambiente de trabajo. Entonces, fíjense que son estados patológicos, son alteraciones a la salud, contraídos producto de la exposición a los diferentes factores de riesgo presentes en los puestos de trabajo y en el ambiente de trabajo. De allí que en más de una oportunidad se discute, bueno, yo me accidenté o yo adquiero una enfermedad ocupacional, pero no con el hecho mismo del trabajo, sino por estar trabajando en un ambiente donde también estoy expuesto. Tenemos el caso, por ejemplo, de una trabajadora que trasladándose hacia su vehículo en el estacionamiento que está ubicada dentro de la empresa, en ese momento en que ella se traslada hay un escape de sustancia química y ella entonces tiene manifestaciones respiratorias. Ese accidente de trabajo, esas manifestaciones respiratorias, producto de la exposición súbita, violenta en ese momento de esa sustancia química y ese efecto a la salud, entonces es producto del trabajo mismo, del hecho de trabajar, no, pero es con ocasión del trabajo porque ocurre durante toda su jornada de trabajo, está dentro del ambiente de trabajo. Eso nos da una visión un poco más amplia de lo que puede ser accidente o enfermedad. Tenemos trabajadoras o trabajadores, por ejemplo, que en la empresa la materia prima es plomo. Por ejemplo, en las empresas donde se construyen baterías, donde se construyen acumuladores, donde una de las materias primas fundamentales es el plomo. Cuando las condiciones de trabajo no son adecuadas y sobre todo la parte de ventilación, pudieran otros trabajadores que no realizan la actividad directamente con el plomo, entonces estar expuesto a él y tener entonces también manifestaciones de lo que llamamos la enfermedad profesional, que es el saturnismo. Entonces, eso significa que no por el hecho de estar directamente expuesto a la gente, no puedo adquirir la enfermedad. Exposición de origen laboral se refiere a la exposición tanto en el puesto de trabajo como en el ambiente general de trabajo. Seguimos adelante. Ya les decía que tanto las enfermedades como los accidentes producen diferentes tipos de incapacidad. Y nosotros decíamos que en el caso de los accidentes podíamos tener efectos reversibles
Y eso es lo que causa la incapacidad absoluta temporal. Esos son los que nosotros conocemos como los reposos, que estoy incapacitado de manera absoluta para el trabajo, pero por un tiempo determinado. Yo les ponía el ejemplo de una fractura. Mientras yo tengo un yeso y mientras, por ejemplo, me hacen rehabilitación para lograr otra vez caminar bien o mover bien la mano, etcétera, etcétera, lo que sea que tengamos la lesión, pues tengo una lesión o una incapacidad absoluta temporal. En el caso, por ejemplo, que les ponía del trabajador que ha estado expuesto a niveles elevados de ruido y tiene una lesión auditiva inducida por ruido, a lo mejor en el momento en que lo diagnosticamos no tiene una lesión total de la audición. Entonces él tiene una capacidad auditiva todavía conservada en algunas frecuencias y en algunas intensidades. Entonces hablamos de una incapacidad parcial. ¿Pero por qué permanente? Porque hay daño permanente a la célula ciliada. Entonces él tiene una incapacidad parcial para algunas actividades laborales, como es, por ejemplo, exposición a ruido. Pero él puede trabajar, pero esa lesión que le provocó el ruido es permanente. Entonces hablamos de incapacidad parcial permanente. En el caso que les decía del trabajador expuesto a sílice y que ha adquirido una silicosis, posiblemente en estadios tempranos tenga una incapacidad parcial permanente, pero si el trabajador no es retirado a tiempo y continúa la exposición o se diagnostica de manera tardía la enfermedad y tiene una incapacidad funcional respiratoria que le impide el trabajo, pues tendrá una incapacidad total permanente. Entonces esa es la diferencia entre incapacidad absoluta temporal, parcial permanente, total permanente y por supuesto la muerte. Entonces nosotros tenemos en muchos casos que hay accidentes que generan de manera inmediata pues la muerte o como complicaciones la muerte, pero que haya evolucionado, por ejemplo, ese trabajador que adquirió una silicosis continúa con su proceso de fibrosis pulmonar y eso lo puede llevar a la muerte. Entonces hablamos de las complicaciones de la enfermedad ocupacional. Entonces esos son los 4 tipos de incapacidad: absoluta temporal, parcial permanente, total permanente y o la muerte. Como les decía en la lámina anterior, el 100% de las enfermedades y accidentes ocupacionales son prevenibles y entre el 85 y 90% de las enfermedades ocupacionales son irreversibles. De allí la importancia del monitoreo permanente, la vigilancia en los puestos de trabajo, la exposición y las condiciones, el ambiente de trabajo para evitar, porque fíjense cómo estamos hablando de una irreversibilidad en un porcentaje muy alto. Algunos casos para mencionarles por lo menos una situación que pudiera ser reversible. Tenemos trabajadores que pueden desarrollar un caso de dermatitis por contacto de carácter irritativo. Esa dermatitis por contacto irritativa, si nosotros identificamos el agente causal, identificamos la sustancia química que la genera y se elimina totalmente el contacto y esa persona no tiene contacto con esa sustancia, pues esas lesiones que se generaron son reversibles, mejora, no queda ninguna secuela y en ese caso pudiéramos hablar de una enfermedad ocupacional reversible. Pero no siempre se presenta eso, porque cuando se hacen diagnósticos tardíos, son tal las lesiones que han producido que entonces ya no hay posibilidad de revertir o de que el daño a la piel, en este caso, sea totalmente reversible. De allí que entonces queda la persona como con una susceptibilidad ante la exposición a otros factores de riesgos químicos que entonces pueden hasta agravar o mantener esas lesiones iniciales. De allí la importancia, y no me canso de repetirlo, del diagnóstico precoz. Y para hacer diagnóstico precoz, pues tenemos que estar monitoreando permanentemente los ambientes de trabajo y a los trabajadores. Hablamos de enfermedad relacionada con el trabajo, porque
a pesar de que nuestra ley no apunta hacia lo que es una enfermedad relacionada con el trabajo, sino nada más del concepto de enfermedad ocupacional, la Organización Mundial de la Salud habla de enfermedad relacionada con el trabajo como aquellos estados patológicos multifactoriales, o sea que no solamente están presentes en los ambientes de trabajo, sino que pueden estar fuera del trabajo. Y les voy a poner ejemplos, porque realmente es importante que cuando hablamos de una enfermedad relacionada con el trabajo, entendamos que esos mismos agentes que los pueden estar causando en el centro de trabajo pueden estar también presentes fuera y pueden estar presentes en nuestras casas o en nuestros momentos de esparcimiento. Entonces son los estados patológicos multifactoriales que pueden demostrarse, se presentan en relación con la actividad laboral y las condiciones de trabajo. Cuando esos estados patológicos que tienen múltiples factores causales, pero que identificamos que están en relación con la actividad laboral y las condiciones de trabajo, entonces le llamamos enfermedad relacionada con el trabajo. En estas enfermedades, su etiología se hace bastante confusa en algunos casos, por la dificultad que existe en muchos casos de identificar los factores de riesgo causales. Dentro de los ejemplos más frecuentes tenemos la hipertensión arterial. Nosotros sabemos que existen factores causales de hipertensión arterial que no están relacionados con el trabajo, y de hecho se habla de la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo como factores de riesgo de hipertensión arterial. Sin embargo, hay muchos estudios que avalan que hay condiciones de trabajo que pueden generar hipertensión arterial, y uno de ellos, del que más tengo experiencia, es la exposición laboral al ruido. Recientemente culminamos una investigación donde demostramos que el riesgo relativo, o sea, la posibilidad de sufrir hipertensión arterial en los trabajadores expuestos a niveles elevados de ruido es casi del 50%. O sea que es dos veces más la posibilidad de sufrir hipertensión arterial si se está expuesto a niveles elevados a ruido en centros de trabajo que si no se está. Y eso lo hicimos con un grupo de trabajadores expuestos a ruido y un grupo de trabajadores no expuestos a ruido. Entonces, esa es una de las enfermedades, y que es la hipertensión arterial, junto con las enfermedades o dentro de las enfermedades cardiovasculares, forman parte de las primeras causas de muerte en el país. Los trastornos musculoesqueléticos realmente también son un problema, y estamos hablando de las patologías tipo hernias discales, por ejemplo. Entonces, donde si existen condiciones en el puesto de trabajo de levantamiento de carga, de posiciones estáticas, de movimientos repetitivos, entonces pudieran generar patologías musculoesqueléticas las condiciones de trabajo, pero también hay otras condiciones no laborales que también la pudieran estar generando, y una de ellas es, por ejemplo, el sobrepeso. Nosotros tenemos un problema de sobrepeso en la población. Entonces, allí está el problema de pesar, de decir, esta enfermedad musculoesquelética es producto del trabajo o no es producto del trabajo, porque hay condiciones extralaborales que las pueden estar causando y hay condiciones laborales que la pueden estar también causando. La LOCSIMA establece que es enfermedad ocupacional toda enfermedad que se agrava con el trabajo. Si yo tengo una condición previa, como es obesidad, y además tengo levantamiento de carga, y eso me acelera, me agrava este problema, pues dentro de lo que es el concepto de nuestra ley, pues es una enfermedad ocupacional. Sin embargo, el problema es realmente establecer esa relación causal. Los accidentes cerebrovasculares, me perdonan los no médicos que puse las siglas, pero ese es accidente cerebrovascular. No es tan reciente que se quiere establecer la relación entre condiciones de trabajo y accidentes cerebrovasculares, sobre todo en aquellas actividades donde hay altas responsabilidades en personas jóvenes y sufren entonces de problemas isquémicos a nivel cerebrovascular o rupturas de aneurisma, producto de aumento en la presión intravascular.
eso se pudiera relacionar con el trabajo donde hay una sobrecarga psíquica importante de trabajo. Sin embargo, es bien controversial y hay que tener mucho cuidado cuando uno cataloga uno de estas patologías como enfermedad relacionada con el trabajo o enfermedad de origen laboral. Sin embargo, les insisto en que en la medida en que nosotros estemos monitoreando las condiciones de trabajo y el estado de salud de los trabajadores, pues nos vamos a ir acercando a si estas enfermedades o los efectos a la salud, como es el accidente cerebrovascular, está relacionado o no con el trabajo. Así pasa con las enfermedades de la esfera psíquica y relacionados mucho con condiciones de organización del trabajo, de una supervisión estricta, de sobrecarga de trabajo, pero subvalorado también, entonces pudieran agravarse o pudieran generarse. De hecho, dentro del perfil de morbilidad de la población laboral educativa, de los educadores, una de las primeras causas de enfermedad que provoca incapacidad son enfermedades en el área psíquica. Efectos a la salud más frecuentes y lo que refiere la literatura y lo que se presenta o lo que es nuestro perfil también de salud en el país. Las patologías osteomioarticulares, o sea que estamos hablando de problemas óseos, musculares y articulares, y dentro de ellas pues las lumbalgias son un problema, las hernias discales también son un problema. Las patologías auditivas, la hipoacusia inducida por ruido, sigue siendo un problema no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y es un problema que causa gran incapacidad y grandes pérdidas, ¿verdad?, de tipo económico por la incapacidad que genera. El problema respiratorio o las patologías respiratorias, y dentro de ellas el asma ocupacional, a veces, y esta es una de las enfermedades donde cuesta mucho establecer la relación causa-efecto. Entonces, de allí que los problemas respiratorios y el asma sean dentro de las más frecuentes. Asma, la silicosis por exposición a sílice y la asbestosis por exposición a asbesto. Las dermatitis de contacto también son bastante frecuentes en la población laboral y en el país ocupa entre el tercero y cuarto lugar. Síndrome del ojo seco. Antes de comenzar la grabación comentábamos de los problemas del trabajador que transcribe datos o los usuarios de los videoterminales. Realmente en los últimos años la ergooftalmología está abordando este problema, que son los problemas visuales de sequedad del ojo por el esfuerzo y el cansancio visual, y el uso indiscriminado de las videoterminales en condiciones inadecuadas. De allí que hablamos de ergooftalmología, como la ergonomía aborda los problemas oftalmológicos. Tenemos otra patología a nivel ocular, que son las cataratas del vidriero por exposición a radiaciones infrarrojas y ultravioletas. Entonces, y es una de las patologías ocupacionales descritas desde la antigüedad. También tenemos las intoxicaciones por metales pesados, estamos hablando del plomo, del mercurio, del cromo, del níquel. Entonces, estos son problemas de salud o efectos a la salud producto de condiciones inadecuadas en los centros de trabajo. Y las intoxicaciones tanto agudas como crónicas de los plaguicidas. Entonces, digamos que esto es los problemas de salud más frecuentes a los que nos vamos a enfrentar. Un poco para que veamos puestos de trabajo, condiciones de trabajo donde hay exposición simultánea a diferentes factores de riesgo, y eso lo hemos comentado a lo largo del curso, como hay trabajadores que están expuestos simultáneos a diferentes condiciones de riesgo y sin embargo, dependiendo de dos elementos fundamentales, que es el tiempo de exposición y la magnitud del riesgo o la magnitud del agente causal, entonces puedo adquirir una u otra enfermedad. Entonces fíjense cómo les ponemos una sala de odontología. Esto pudiera ser una facultad de odontología o esto pudiera ser una clínica donde hay diferentes
puestos de trabajo, pero no los usuarios, sino el equipo de trabajo está expuesto simultáneamente a un factor de riesgo que se genera en cada puesto de trabajo, que es el ruido que genera la turbina. Entonces, si esta turbina o si esta estación de trabajo está tan cerca de la otra, pues empecemos a sumar decibeles. Entonces, este odontólogo o su asistente, en vez de estar expuesto nada más que al ruido que genera esta, pues se suma la exposición de la otra. No es que se duplique, sino que se van sumando, y en el caso de los decibeles se suman de 3 en 3. Cuando yo duplico, si esta turbina o el nivel de ruido que genera esta turbina es de 85 y la de al lado es 85, no es que se duplica, ¿verdad? Sino que se suman 3 decibeles. Entonces estamos hablando de 85 más 3 decibeles, son 88. ¿Okay? Entonces, y así sucesivamente. Entonces, cuando se hacen las evaluaciones de puestos de trabajo, hay que medir el nivel de fondo y el nivel de exposición individual. Pero por supuesto, no es lo mismo estar expuesto a 85 decibeles que a 88 ni a 90 decibeles. Entonces, aquí hay exposición a ruidos, hay exposición a vibraciones locales, porque las turbinas son elementos vibrantes. Exposición simultánea también a estos dos, más los riesgos biológicos. Tenemos que el odontólogo y el personal de odontología trabaja con saliva, por ejemplo, y eso es un elemento que pudiera ser transmisor de enfermedades. Tenemos que dentro del personal de salud, y ahí está incorporado los odontólogos, pues hay un mayor riesgo, por ejemplo, de sufrir hepatitis B por el contacto con fluidos corporales, con pacientes, al contacto con pacientes que lo sufran. Polvos, entonces también hay exposición simultánea, no en este caso, sino ya vamos a hablar de esta, donde esto es una fábrica, una industria textil, donde tenemos un trabajador expuesto a ruido. Las industrias textiles, entonces, tradicionalmente son empresas muy ruidosas, donde los niveles de ruido son muy elevados y están expuestos también a el polvo del algodón. No en todos los puestos de trabajo la exposición al polvo del algodón es igual, hay unos más, otros menos. El polvo del algodón provoca una enfermedad que se llama bisinosis. Tenemos las posturas, y entonces aquí les quiero hablar de las posturas que adopta el personal de odontología para trabajar. Están sentados, las posiciones que adoptan, la postura para tomar y manipular las herramientas, y por este otro lado entonces tenemos posturas de pie durante periodos prolongados. Entonces, ¿cómo es que en actividades diferentes se comparten factores de riesgo y factores de riesgo, digamos que iguales, pero que en magnitud diferente? Y a lo mejor el personal de salud dentro del área de la odontología sufre, por ejemplo, o es más frecuente los problemas de postura de la muñeca o del cuello por la actividad que hacen, la postura que adoptan, y el trabajador de la industria textil, entonces su problema de salud más frecuente es la exposición laboral al ruido y los problemas auditivos o los problemas respiratorios. Entonces estamos hablando de factores de riesgo que se comparten simultáneamente, pero estamos hablando también de tiempo de exposición y magnitud del riesgo. Veamos otros ejemplos. Fíjense que en varias de las diapositivas hay un factor de riesgo que es común en muchas, que es el ruido, niveles altos de ruido. Entonces tenemos un taller de costura donde todas las máquinas pues están generando ruido. La iluminación es un factor de riesgo importante para lo que hablábamos de el esfuerzo visual. Y les quería, y esta diapositiva me ayuda a hablar de lo que es el contraste. Piensen en una persona de la manufactura textil que tenga que coser sobre rojo, no utiliza hilo blanco, utiliza hilo rojo, el esfuerzo visual pues es mayor. Si yo cosiera
en tela roja con hilo blanco, yo tendría un alto contraste, el esfuerzo visual es menor. Coser ropa blanca no lo hago con hilo rojo, lo hago con hilo blanco. Entonces, esos son factores, condiciones de trabajo que nosotros consideramos y tenemos que evaluar. Entonces, nivel de ruido, nivel de iluminación, ventilación, posturas, contrastes. Y fíjense algo importante, orden y limpieza, el espacio de trabajo, que también van a generar problemas en la salud y aumentan las condiciones para que se generen accidentes. Cromatismo era lo que les decía, las posturas, entonces es importante. Otra industria, entonces, que es la industria de la madera, donde piensen que esta sierra que está cortando rola, pues uno de los factores de riesgo que se está generando aquí es ruido. ¿Okay? Entonces, se trabajan en ambientes ruidosos, posturas, a lo mejor de pie durante tiempos prolongados, y estamos trabajando con máquinas en movimiento, sierras, etcétera. Entonces, a lo mejor el perfil de salud de los trabajadores de esta industria son accidentes y problemas de postura y problemas generados por el ruido. Seguimos adelante. Bueno, ustedes dirán, bueno, esto es la población general expuesta a factores de riesgo, sí, pero piensen en los trabajadores. ¿Quiénes son trabajadores allí? Los conductores del transporte colectivo. Esas son sus condiciones de trabajo. Entonces, transportar pasajeros dentro de esa gran multitud, el ruido que se genera, el estrés que pudiera generar, evitar lastimar a alguien que está transitando. Aquí no hay calles, aquí no hay aceras, entonces se confunde el área de tránsito vehicular con el área de tránsito peatonal. Entonces, ¿cómo es que no puedes causar o no va a causar efectos a la salud en estos transportistas, en estos conductores, y no solamente del transporte público, sin hacer propaganda? Aquí hay un camión de transporte de un producto. Entonces, tenemos a un grupo de trabajadores expuestos a estas condiciones. Entonces, para ellos esto es su ambiente de trabajo. Entonces, aquí hay factores de riesgo de tipo psíquico. Y lo otro es el ruido, la violencia, ¿verdad?, que pudiera generarse, porque ante cualquier persona que pudiera ser atropellada, pues se puede generar hechos de violencia. Entonces, fíjense cómo de condiciones y medio ambiente del trabajo no solamente estamos hablando de centros fabriles, sino que tenemos que considerar como centro y ambiente de trabajo y actividad laboral toda actividad y todo ambiente de trabajo donde desarrollemos nuestro trabajo. Otro ejemplo de actividad laboral, esta para hablar de la actividad en cadena. Mujeres trabajando en cadena. Esto es pescado y estos son empresas donde unas quitan una pieza, otras descaman, otras empacan, etcétera, etcétera. Todas trabajan de pie. Entonces, si trabajo con pescado, enseguida pienso lesiones en las manos, lesiones en las uñas, pero trabajo de pie, posturas. A lo mejor para conservar el producto, bajas temperaturas. Entonces, fíjense cómo nosotros tenemos que evaluar y medir, y a eso me refiero con evaluar, medir los diferentes factores de riesgo a los que están expuestos, para nosotros decir cuál es la magnitud y cuáles pueden ser los efectos a la salud. El perfil de morbilidad está definido por eso. Tenemos otro centro de trabajo, esto es una lavandería, donde pudiéramos no identificar
factores de riesgo, y sin embargo, entonces tenemos que levantamiento de cargas, movimientos repetitivos, para sacar o meter los productos dentro de estas canastas. Entonces se hacen movimientos de flexión y extensión del tronco. ¿Con qué se trabaja en las lavanderías? Con sustancias químicas como es los detergentes. Y los detergentes son, por lo general, para que quiten lo sucio, tienen que ser productos alcalinos. De hecho, el producto básico de los detergentes es soda cáustica, que es una sustancia irritante, y de allí las dermatitis por contacto de los detergentes, tanto de uso casero como de uso industrial. La organización del trabajo, aparentemente, o por lo menos esta lámina da la impresión de que hay un espacio reducido para movilizarse entre canastas, mesas, estantes. Entonces, ¿existe posibilidad de tropezar, de golpearse, etcétera, etcétera? Sí. Entonces, esas son las condiciones que nosotros tenemos que ir identificando y evaluando a la hora de establecer la relación de una enfermedad o un accidente con el trabajo. No quería dejar pasar, entonces, no solamente el trabajo de la mujer, sino el trabajo de la mujer expuestos a sustancias que ya son reconocidas, que producen efectos sobre la descendencia. Ese es el caso creciente de mujeres incorporadas a las estaciones de servicio y la exposición al plomo. Entonces, ya está demostrado que las madres o las mujeres embarazadas, entonces expuestas al plomo, ese plomo pasa al feto a través del cordón umbilical y podemos tener efectos sobre el feto, sobre el recién nacido. Entonces estamos hablando de enfermedades de origen laborales que se transmiten a la descendencia. Entonces, mujeres expuestas al plomo, expuestas a grasa, expuestas a un trabajo que tradicionalmente ha sido del hombre, pero que, como la condición de mujer en muchos casos hace que los salarios sean más bajos, pues ahora se está explotando el uso de la mujer en estos centros de trabajo. Y mujeres jóvenes. Estamos hablando del trabajo en el campo y sin embargo estamos hablando de la construcción en el campo. Fíjense cómo estos trabajadores, a pesar de que estamos hablando de exposición al cemento, pues estamos viendo de que están expuestos a posturas, esfuerzos posturales y que se pueden generar accidentes o enfermedades. Entonces, el trabajar en estas condiciones pudiera también haber exposición a riesgos biológicos, la mordedura de una serpiente. Entonces, fíjense la importancia de conocer puestos de trabajo, de identificar los diferentes factores de riesgo antes de decir se trata o no de una enfermedad ocupacional. Laboratorios. Entonces, pudiéramos estar hablando de un laboratorio de banco de sangre o empresas químicas donde hay exposición simultánea a factores de riesgos químicos que pudieran generar accidentes, pero también enfermedad, igual lo que es el riesgo biológico. Piensen en un centro de trabajo donde se manufacturan, donde se generan vacunas. Hay un grupo de trabajadores expuestos a agentes patógenos, donde si las condiciones no son controladas, esas personas o esos trabajadores pudieran adquirir enfermedades. Por último, tengo que hablar de lo que son los factores de riesgo psicosociales y el estrés laboral como efecto a la salud. De unos años para acá estamos hablando de lo que es el acoso psicológico, de lo que son la organización del trabajo y el estrés laboral. Entonces, fundamentalmente relacionado con organización del trabajo, las características del trabajo, si hay una sobrecarga o una subcarga, cuando la persona se siente subvalorada o subpagada, todo eso son factores de riesgo que van a generar trastornos en el área psíquica y realmente son importantes. Difíciles a lo mejor de diagnosticar y de relacionar con el trabajo, sí, pero existen herramientas e instrumentos para
poder establecerlo. Entonces fíjense cómo nosotros vamos a construir a través de diferentes criterios lo que es una enfermedad ocupacional. El primer elemento fundamental es la historia, esa historia ocupacional, esa historia que nos va a dar el tiempo de exposición, las características de la exposición, a qué estamos expuestos, entonces la organización del trabajo. Entonces esa historia ocupacional debe recoger datos de dónde trabaja, cómo trabaja, qué hace, con qué trabajo, qué producto se elabora en la empresa, qué producto sale de su puesto de trabajo, porque a lo largo de la cadena o a lo largo del elemento productivo hay subproductos. Entonces, ¿en qué parte del proceso trabaja usted? ¿Con qué trabaja usted? ¿Y qué genera usted como producto? ¿Cuántas horas de trabajo? Su jornada diaria, su jornada semanal, su jornada mensual, porque a lo mejor decimos, mi jornada de trabajo es de 8 horas, pero trabaja de día, trabaja de noche. Cuando trabaja de noche, ¿cuántas horas descansa? Todo eso es importante. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando? Pero no cuánto tiempo tiene trabajando en esta empresa. Porque pensemos en un aprendiz INSEE que tiene aproximadamente 15, 16 años. Él empieza a formarse y es una formación con un componente práctico importante. De hecho, hacen pasantías en centros de trabajo. Él comienza a ser un trabajador calificado, un obrero calificado. Y piensen en un mecánico textil. Entonces él comienza a hacer pasantías en centros de trabajo donde está expuesto a las mismas condiciones que un trabajador que tiene mucho tiempo, y entonces él se forma allí, sale del INSEE y empieza a buscar trabajo. Ya es un obrero calificado, es un mecánico textil. ¿Dónde va a trabajar él? Donde haya textiles, donde haya procesos productivos, que haya máquinas que él repare. Entonces él va a estar expuesto durante todo su periodo de actividad laboral a las mismas condiciones, a lo mejor en diferentes centros de trabajo, pero en las mismas condiciones. De allí que es importante establecer esa antigüedad, ese tiempo de exposición, porque la actividad laboral, ¿verdad?, puede que cambie de centro, pero la actividad laboral sea la misma. Si yo soy docente, pues yo soy docente a lo mejor en 2, 3 centros de trabajo, pero mi actividad laboral es la misma. De allí que es importante el concepto de antigüedad. Entonces, la historia ocupacional como primer criterio. Después, el criterio de exposición. De allí que nosotros tenemos que establecer bien, ¿está expuesto? ¿No está expuesto? ¿Cuánto es la exposición? De allí que cuando hablamos de cuánto es la exposición, tenemos que irnos al criterio higiénico epidemiológico. Hay que medir, hay que evaluar, hay que identificar y evaluar la magnitud de la exposición, a lo mejor en ese mismo puesto de trabajo, pero también ver cómo se reconstruye esa exposición en trabajos anteriores. El criterio epidemiológico, que es tan importante. No solamente yo estoy enfermo, resulta que hay varios de mis compañeros que tienen la misma sintomatología. Entonces, de allí nos apoyamos en el criterio epidemiológico. Los criterios clínicos, signos y síntomas. Esto es importante porque se apoya la historia ocupacional en esto. Si nosotros preguntamos qué se siente y no hemos construido primero la historia ocupacional, a lo mejor se nos hace muy difícil establecer un diagnóstico, porque hay signos y síntomas que son comunes a diferentes problemas de salud. Entonces, de allí que si nosotros partimos de la historia, de la exposición, de la evaluación de la exposición, y después nos vamos a los signos y síntomas, entonces, esto con esto y esto, signos y síntomas, me voy a lo que es el criterio biológico. Voy a buscar exámenes complementarios orientados a ver si existe relación entre la historia, el criterio de exposición, el criterio higiénico epidemiológico y signos y síntomas. ¿Para qué, por ejemplo, yo voy a pedir una espirometría en un trabajador expuesto a sílice si el diagnóstico de sílice
lo hago con una espirometría. Después que yo hago el diagnóstico de silicosis, entonces yo voy a evaluar el grado de funcionalismo pulmonar. Ahí sí utilizo la espirometría. Pero el diagnóstico de fibrosis pulmonar por sílice no lo hago con la espirometría, lo hago con una placa de tórax. Pero que he ido construyendo esa historia o esa enfermedad con la historia, con la exposición, con la magnitud de la exposición, los signos y síntomas, y me apoyo en los criterios biológicos, los exámenes complementarios y también en las evaluaciones ambientales que procesamos en los laboratorios. Y por último, el criterio médico-legal. En el caso de todos los problemas que hemos hablado, de las lesiones auditivas inducidas por ruido, de las intoxicaciones por metales, por plaguicidas, de silicosis, de asbestosis, pues todas son consideradas en Venezuela como enfermedades ocupacionales. Y el concepto de enfermedad que da la LOPSIMAB pues nos permite, los que no aparecen como listas, pues entonces si se demuestra la relación con el trabajo, considerarla como enfermedades ocupacionales. Entonces fíjense que el diagnóstico de una enfermedad ocupacional no lo hacemos nada más que con la historia, los signos y síntomas y los exámenes complementarios. Importantísimo es el criterio de exposición y la evaluación tanto higiénica como epidemiológica. Entonces, completamos una enfermedad cuando tenemos armado este rompecabezas. Si no tenemos completo el rompecabezas, entonces es posible que no podamos en algún momento defender a un trabajador diciendo que tiene una enfermedad ocupacional o una enfermedad relacionada con el trabajo. Entonces, no son diagnósticos que se hacen de un día para otro, pero que si se hace una buena vigilancia en los centros de trabajo, pues es mucho más fácil armar este rompecabezas. Entonces, esto es todo por estos momentos. Vamos a profundizar todos estos problemas de salud en el trabajo con las lecturas y con la revisión de los casos clínicos. Entonces, pues seguimos en contacto.